Listo. Entonces, allí les compartí la pantalla, si la podemos visualizar. Sí, profe. Si se la mira. Bueno, listo. Entonces vamos a mirar este tema dentro de las cuentas de patrimonio y sobre todo en las sociedades que son constituidas por acciones, la emisión de las acciones, ¿no? Ya la clase anterior nosotros, bueno, les había pedido que retroalimenten un poquito, que lean el material sobre los tipos de acciones que había, ¿no? Sobre todo en el tema de las acciones preferenciales, en donde pues ya en la práctica hay empresas que por el simple hecho de ser ilíquidas, recuerden que el nivel de liquidez se lo mide dentro del activo corriente, ¿no? Es decir, no tienen buenos flujos de caja, de bancos y de inventarios. Entonces, cuando hay ausencia de ello, es porque tenemos falta de liquidez. Entonces, cuando las empresas están así, lo que hacen generalmente para capitalizarse es, una, el apalancamiento, que puede ser por parte de los socios, entregando recursos al capital, es decir, del patrimonio al capital, como socios, o la otra, eh, creando unos pasivos para incrementar nuestros activos. Y eso es endeudándose con entidades externas como los bancos. Entonces usted pide un crédito, se endeuda, pero ingresa dinero líquido al activo para que pueda seguir trabajando y generar rentabilidades. Pero también hay otra forma de incrementar nuestra liquidez, que es la emisión de acciones. Entonces, al emitir usted unas acciones, le está dando la oportunidad a personas externas que se puedan asociar dentro de la compañía, que compartan un valor nominal de una acción y que, bueno, a usted ya le puede atribuir unos derechos dentro de esas acciones y eso va a generar que al momento de pagar esas acciones, la empresa se siga capitalizando. De hecho, las grandes empresas funcionan, digámoslo, de forma excelente o de buena manera por la inversión que hacen personas ajenas al negocio en la compra de acciones. Entonces eso hace que haya más capital, eso produce que haya más inversión y por ende hay más retribución dentro de la rentabilidad. ¿Sí? Entonces, las acciones también juegan un papel muy importante en un mercado que hace parte del sector financiero, ¿no? Bueno, el sector financiero se compone por un mercado de capitales, un mercado de divisas, ¿sí? Y también tenemos otros mercados y el mercado bursátil y el extrabursátil. Allí es donde ingresan las acciones. El mercado de capital es el que nosotros normalmente conocemos, en donde están las entidades financieras, las entidades de crédito de ahorro, las de fomento. Bueno, ese es el que está, digamos, con más acceso a nosotros, a las personas naturales, ¿sí? Este mercado bursátil, en donde se juegan las acciones, el valor de las acciones, es en donde, en fin, para este tipo de acciones que se emiten, digamos, con algunos bonos o preferenciales para inversión, es donde van a suplir o donde van a obtener unas utilidades grandes, ¿no? Recordemos que hay empresas grandes como, por ejemplo, el Grupo Isagen, tenemos cotizando a EMPA en Medellín, empresa pública de Medellín. Ellos cotizan, emiten acciones, perdón, en la bolsa, las venden a través de la bolsa para que haya más inversión. Y con eso también invierten esos dineros en su ejecución del objeto social. ¿Listo? Entonces, emitir acciones para una empresa es bueno porque le permite capitalizarse y si mira más allá, puede emitir o ser parte, digamos, del mercado bursátil. Bueno, para llegar al mercado bursátil, los ingresos anuales deben ser altos, el patrimonio también debe ser elevado. Entonces, digamos que ese es un mercado que está supeditado para ciertas empresas. De hecho, para poder acceder al mercado bursátil, debe tener una autorización de la Superintendencia Financiera para que usted pueda cotizar en bolsa. ¿Sí? Pero eso ya lo vamos a ver ahorita. Listo. Entonces, clases de emisiones. Clases de emisiones de acciones. Entonces, ¿qué será una acción en reserva? Vamos definiendo primero esto. Entonces, miren, cuando ustedes constituyen una sociedad por acciones, recuerden que habían tres capitales, ¿no?
Había el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado. Entonces, cuando nosotros suscribíamos un capital, ¿sí? Normalmente la norma nos decía que debíamos suscribir ¿hasta cuánto se puede suscribir? Alguien que me Hasta el recuerde. 50. 50%, exacto. Entonces, debemos suscribir hasta el 50%. Entonces, nosotros llegábamos, autorizábamos un valor, suscribíamos otro valor y pagábamos la tercera parte del suscrito, ¿no? Listo. Entonces, esas acciones que todavía faltan ser suscritas son las que llamamos acciones en reserva. Esas están guardaditas allí, todavía no se han suscrito en la Cámara de Comercio. Entonces, por ejemplo, yo autoricé 600 acciones, un valor nominal de 1000, ¿listo? Entonces tengo autorizadas 600. De las 600 acciones yo suscribo el 50%, o sea, decir 300. Entonces, y únicamente estaría pagando la tercera parte, es decir, 100. Entonces, en ese ejemplo, 200 acciones están listas en reserva. ¿Y eso qué quiere decir que están en reserva? Como pueden los socios tomarlas, esas acciones, ¿sí? Volverlas a suscribir y pagarlas efectivamente, porque así estipula la norma, también se puede negociar con esas acciones. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, por eso ahí la teoría dice que estas acciones son susceptibles de colocar eh, entre accionistas reconociendo un derecho de preferencia. O si no ejercen los derechos, entonces en el mercado de valores, ¿sí? De acuerdo a un reglamento de emisión y colocación de acciones. Entonces, cuando se va a emitir acciones al público, siempre es necesario que ustedes tengan en cuenta hacer un reglamento de colocación de acciones, ¿sí? Entonces, bueno, va a decir, pero no, el profe dijo que las acciones únicamente para el mercado bursátil y pues las empresas como del medio son pequeñas, no lo pueden hacer. Pues no lo podrán hacer en el mercado bursátil, pero dentro de su fomento de capitalización a manera de negocio sí lo pueden hacer. Pueden vender acciones, alguien les puede interesar y ustedes pues las pueden utilizar para hacer más líquida la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo una empresa que se dedica, no sé, a servicios logísticos, que es lo que a mí me gusta. Y yo no tengo dinero ahorita para dar anticipos para vehículos o para pagar a servicios de bodegaje. Entonces yo le digo al padre, mire padre, lo que pasa es que yo necesito capitalizarme. Mi empresa se dedica a esto, a prestar estos servicios. Estos son los ingresos que yo recibo mensuales y los ingresos anuales. Y estoy obteniendo una utilidad más o menos del 20%. ¿Usted tiene plática? ¿Le interesa? Entonces el padre puede decir, sí, yo tengo por ahí unos 50 millones. Entonces, vea, hagamos una cosa, yo le voy a vender acciones de mi empresa, ¿sí? Al valor nominal. Entonces, yo le vendo unas acciones, no sé ahorita qué número de acciones, por ejemplo, por ese valor. Él me entrega el dinero, yo quedo líquido y él hace parte ya de mi sociedad. Entonces, estoy capitalizando mi empresa. Pero eso no únicamente, digámoslo, es tan folclórico, ¿no? Que me llega, venga, le vendo y listo. No, debe haber un reglamento de emisión y de colocación de acciones, porque puede darse de que sean unas acciones preferentes. Entonces, la emisión de acciones en reserva requiere para su validez el reglamento de emisión y colocación de acciones y un contrato de suscripción de acciones, ¿no? Entonces, el contrato no es más un documento en el cual se estipula cuántas acciones se van a suscribir de las que yo tengo en reserva, ¿no? No de las que ya las suscribí, porque, bueno, esas ya están hecho el pago del impuesto en Cámara de Comercio y de hecho ya pertenecen a cada uno de los accionistas. Y ahí nomás falta es que de pronto paguen las otras dos partes que faltaban de la tercera, pero nada más, ¿sí? Entonces, esta emisión de acciones va a tener como principal estos dos documentos, un reglamento de emisión y un contrato de suscripción. Entonces, en los casos en que no se requiere que se haga un reglamento de acciones, es cuando se constituye la sociedad. Entonces, obviamente, cuando crea la empresa y ustedes lo pudieron hacer, en ese momento ustedes no les solicitan un reglamento de emisión de acciones, ¿sí? O en el momento en que van a pagar dividendos con acciones. Entonces, la empresa tuvo utilidad
vamos a repartir la utilidad entre el total de los socios de acuerdo al porcentaje por las acciones. En ese momento no es necesario un reglamento de emisión de acciones. Cuando se extingue cualquier obligación con las acciones, entonces ya cuando se empieza, digamos, a hacer un proceso de liquidación y a cada uno se le da el valor que le corresponde de acuerdo a su acción, entonces en ese momento tampoco se requiere un reglamento de emisión de acciones. O cuando se emiten para pagar a socios industriales, ¿no? Esto lo hacemos con estimación, entonces de acuerdo a un porcentaje o al porcentaje que hayan acordado en la constitución de la sociedad, se procede a hacer el pago de las acciones sin necesidad de un reglamento, porque esto está estipulado en la ley, ¿sí? Entonces, para crear, a usted no le pide ningún requisito de reglamento, para pagar dividendos tampoco, porque ya lo dejó usted en un inicio. Cuando se liquida tampoco, porque ya también lo dejó previo. Entonces, en estos casos, no se pide un reglamento de acciones. ¿Y qué es un reglamento de emisión y colocación? Entonces, es un documento en el cual la junta directiva, acuerden que si es una sociedad anónima, mínimo deben ser 5 personas, ¿no? Y esas 5 personas van a componer la junta directiva, se conoce. Entonces, en los cuales esa junta directiva va a autorizar colocar u ofrecer acciones a los accionistas. Entonces, X número de acciones de las que tiene disponibles en reserva, es decir, de las que están por suscribir. Esas son las acciones en reserva. Bajo ciertas condiciones para satisfacer necesidades de capital de trabajo, bienes de capital o inversiones en programas. Entonces, esto se hace cuando la empresa necesita capitalizar. Entonces, si usted trabaja en una sociedad, esa empresa necesita recursos y por ahí llega un genio y le dice, no, mire, lo que pasa es que nosotros podemos vender algunos activos fijos. Vendamos unos activos y con eso salimos de esta coyuntura que estamos en pérdida, que estamos ilíquidos. Entonces, esa podría ser una, una opción, ¿no? Vender parte de los activos fijos. Pero ¿cuál sería la consecuencia? Que la pérdida de esos activos fijos ocasionaría que se retrasen algunas labores, que toque despedir a algunas personas porque no tienen los materiales para trabajar. Entonces no es como tan viable. Pero en cambio, si usted saca o emite acciones, le va a permitir mantener su estructura física empresarial, sus departamentos, su parte de activos fijos y recibir dineros. Lo único que va a usted que entregar va a ser un porcentaje de la utilidad de la empresa. Pero obviamente, si ya capitaliza, va a seguir trabajando y va a obtener rentabilidades. Entonces, es una mejor opción verla de esa manera, solicitar la emisión de acciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene este reglamento de suscripción de acciones? Se va a componer por estos 5 punticos. Más o menos es como los estatutos que nosotros trabajamos, ¿sí? Es únicamente un documento de forma interna en el que, es más, hasta se lo puede hacer por acta, en el que debe tener, primero, la cantidad de acciones que se ofrezca, que no podrá ser inferior a las emitidas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿a qué hace referencia ser inferior a las emitidas? Entonces, yo tengo autorizadas 600, les decía, suscritas 300 como tal, y por suscribir otras 300. Entonces, no deben superar ese número de las 300, que son las máximas que yo autoricé. Si usted, en cambio, quiere tener más acciones para poder vender, pues ahí sí tiene que hacer una reforma estructural incrementando el capital autorizado, ¿no? Segundo, la proporción y forma en que podrán suscribirse. Entonces, aquí le dicen de qué manera se van a poder suscribir esas nuevas acciones. Entonces, van a ser preferenciales, van a ser ordinarias, y ahorita vamos a mirar unas acciones que son a la par o con prima, ¿sí? Que están dentro del mismo esquema de las ordinarias a la par o con prima. Tercero, el plazo de la oferta. Entonces, ¿hasta qué tiempo van a estar disponibles las acciones? Entonces, debe ser menor a 15 días, sin exceder los 3 meses, ¿no? Entonces, las acciones, cuando ustedes las vendan, no van a estar por siempre disponibles, sino únicamente por un lapsus de tiempo.
Cuarto, el precio a que son ofrecidas, ¿sí? En este aspecto debemos tener en cuenta que el precio de cada acción no deberá ser inferior al valor nominal, recordando que el valor nominal es el valor de la acción cuando se constituye la sociedad, ¿no? El valor que ustedes le dan como socios cuando apenas constituyen la sociedad. Y los plazos para el pago de las acciones. Entonces, normalmente en el artículo 386 del Código de Comercio dice que debe ser mínimo un año, máximo un año para el pago del capital que se suscribe, ¿sí? Para los nuevos socios. Yo llego, compro hoy las acciones, las suscribimos, pago la tercera parte, ¿no? Porque así dice la norma, debo pagar la tercera parte de las suscritas y las dos partes que me faltan debo cancelarlas en un plazo de un año, yo como nuevo accionista. Entonces, ¿quiénes aprueban este reglamento? La Junta Directiva, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera, ¿sí? Ojo, aquí hablo de la Superintendencia Financiera porque estamos tocando el tema de emitir acciones para el mercado bursátil. O si no, las autoriza la Junta Directiva y se hace el envío del radicado a la Superintendencia de Sociedades, ¿sí? Cuando son de forma, digamos, interna. Entonces, en este tema de emitir acciones, yo les quería indicar aquí, nosotros podemos darnos cuenta en la Bolsa de Valores de Colombia, esta es la página de la Bolsa de Valores de Colombia, donde se maneja el mercado bursátil. Aquí a diario sale este aviso de oferta pública de acciones. Entonces aquí hay las empresas donde realizan este proceso de venta. Entonces miremos, por ejemplo, esta Gas Natural del Oriente. Estas son empresas públicas. Entonces miremos a ver, ellos están ofertando. Más o menos, este es el documento que yo les menciono acá, ¿no? ¿Sí? El reglamento, que primero pasó por la junta directiva y luego ya ellas como EPM ya está suscrito a la Bolsa de Valores de Colombia, entonces ya únicamente toma la decisión la junta directiva, hacen este reglamento y lo emiten, miren. Entonces leamos un poquito de lo más importante de esta venta, por ejemplo, de acciones. Entonces, miren, ¿quién enajena? Las empresas públicas. ¿Quién emite las acciones? Gas Oriente. Entonces, Gas Oriente a través de EPM está vendiendo, ofertando unas acciones. Entonces dice, miren, número de acciones. Son 12.213.600 acciones de Gas Oriente, las cuales equivalen al 9,95926%, o sea, 9,95, 9,26% del total de las acciones en circulación de Gas Oriente. ¿Qué son las acciones en circulación? Las acciones que ya fueron pagadas, ¿no? Suscritas y pagadas. De propiedad de EPM. Entonces, aquí lo que se entiende es que EPM es accionista de Gas Natural del Oriente, pero ahorita EPM está vendiendo estas acciones. ¿Listo? Entonces, miren aquí, en cumplimiento a lo establecido en el reglamento de enajenación, bueno, eso ya lo tomo como tal EPM. Entonces, aquí están vendiendo X número de acciones. Están disponibles para el público en general, personas naturales o jurídicas que decidan presentar una orden de compra por acciones ofrecidas en desarrollo de la oferta pública de venta de la segunda etapa de gas natural. Entonces, estas acciones están dirigidas a cualquier persona. Miren, ustedes las pueden adquirir. Miremos aquí. Bueno, aquí le dice que no existe un número mínimo de acciones. A lo mínimo va a ser una. Y de allí ustedes pueden comprar las que ustedes gusten, ¿no? Eso deben estipular también ustedes en el reglamento. El precio mínimo por acción. Entonces, miren, aquí cada acción está a un valor, pesos colombianos, de 2.893 pesos, ¿no? Entonces, yo aquí entiendo que este valor es superior al valor nominal. Entonces, cuando Gas Natural de Colombia y se constituyó como sociedad, debió haberle dado un valor nominal, no sé, inferior a cada acción, y por eso debe, pues, ahorita sacar un valor actual. Este valor, ¿cómo lo obtiene? El valor de la acción. De acuerdo a los superávit que hayan tenido patrimoniales en el periodo anterior. Entonces, todas las utilidades que obtuvieron por el patrimonio
se las subdividen entre el total de las acciones y ya les da el valor de la acción, valor mínimo, ¿no? De hecho, eso se conoce como un valor intrínseco de cada acción. Ahorita vamos a ver cómo se calcula el valor intrínseco de cada acción. Bueno, y esto es, digamos que es lo general, ¿no? Miren, aquí está el plazo de la oferta, lo que les decía, esto tiene un plazo para las ventas en acciones, no es cuando que estén allí cuando uno quiera, ¿no? Sino que tiene un plazo. Entonces, la subasta tendrá lugar, dice aquí el 13 de noviembre, esto ya pasó del 2019, a partir de las 7:30 hasta las 8, hora de Colombia, ¿sí? Esta subasta, ¿en qué se la hace? En el mercado bursátil, en la bolsa de Colombia. Usted lo puede hacer, generalmente, pues, si usted conoce el mercado bursátil, lo puede comprar de forma directa. Pero si no, es mejor contactar a un corredor de bolsa, que él es el que, digamos, le puede ayudar aquí a hacer la adquisición de las acciones, ¿no? Y hay mucha gente que compra acciones. Yo tengo amigos que han comprado acciones del Banco de Bogotá, hay otros que tienen de Ecopetrol, que es la más conocida. Entonces tienen ahí invertido su dinerito en acciones, unos 6, 7 millones compran en acciones. ¿Eso les da derecho a voto? Pues como miramos la clase anterior, no. Únicamente les da derecho a participar de utilidades, más no de voto. No tienen voz ni voto con ese tipo de acciones. ¿Sí? Entonces, miren, este es un ejemplo de ese manual que les comentaba ahorita para emitir acciones. ¿Alguna duda de pronto hasta allí? Okay. Profe, Sí. mm, ¿qué riesgos pueden tener las personas que compran acciones? Bueno, en riesgos, ustedes saben que cuando uno invierte, ahí está el riesgo versus la utilidad, ¿no? A mayor riesgo, mayor utilidad. Eso es lo que utilizamos nosotros en finanzas. Entonces, ese indicador es proporcional. Entonces, usted a mayor riesgo que tiene, va a invertir, va a ganar una rentabilidad más alta. Les pongo el ejemplo de las pirámides, ¿no? Entonces, a usted le decían, vea, invierta aquí en el DRF y le vamos a pagar al 50% su inversión o al 80%. Entonces, la gente decía, no, pues, claro, una inversión, yo invierto tanto, me gano el 80%, o sea, es bueno, una buena rentabilidad. Pero ¿quién me asegura a mí que me van a devolver el dinero? Entonces ahí estaba el riesgo. Entonces la gente pues se arriesgó, hay muchos que ganaron en esa estafa, hay muchos que perdieron, ¿sí? Así es el mercado de valores. Entonces, la diferencia, digámoslo así, es que este mercado de valores está supeditado por un sector que se llama el sector financiero. Y dentro de ese sector financiero interceden muchas entidades de control. Dentro de ellas tenemos la Superintendencia Financiera, está también el Banco de la República, está también el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces son esas entidades las que velan para que la Bolsa de Valores de Colombia tenga el respaldo suficiente para sus inversionistas, ¿sí? Entonces, el riesgo que usted accede al comprar unas acciones eh, dentro del mercado bursátil están en función al comportamiento del mercado de las acciones, ¿no? Por ejemplo, y este es un caso actual, ¿no? Qué bueno que me hace la pregunta la compañera. No sé si ustedes sepan que Avianca está en quiebra, ¿no?